Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Damos gracias a Dios por el estudio de la lección número 9, programada para el sábado 4 de marzo. Guárdense de toda avaricia. Y les dijo, cuidado, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15. La escena bíblica nos ubica cuando alguien pide a Jesús que sirva de juez y le pide a su hermano que comparta su herencia. El Señor responde señalando la raíz de su problema. No era la carencia de bienes, ni era una situación precaria. Lo que él necesitaba era un cambio de corazón y de pensamiento, idoneidad en los principios del reino de Dios y estar contento con lo que ya poseía, y confiar que si algo le hacía falta, si buscaba el reino de Dios y su justicia, todo esto le sería añadido. Mateo 6:33. El mundo está saturado de problemas que tienen como raíz la avaricia, la insatisfacción con lo que se tiene, el deseo de acumular más obligando a otros a cederlo todo o parte de lo que tienen, la obtención de mayores ganancias usando el fraude, exigiendo salarios que no equivalen a la contribución laboral de la persona, ni que pueden cubrirse con la capacidad del empleador, pedir leyes que solo favorecen a unos pocos en perjuicio de los demás, e imponer nuestra voluntad sin tomar en cuenta los intereses de otros. Todo esto es causa de odio, venganza y de males mayores. La avaricia también se presenta en forma tal que pasa desapercibida cuando se le oculta con los atractivos títulos de la competencia y del éxito. En contraste con lo anterior, la Biblia nos recomienda trabajar con honradez, administrar correctamente los ingresos, ser agradecido con Dios por lo que tenemos y ser conscientes de que la bendición de Dios es la que acompañó nuestros esfuerzos y nos ha dado la prosperidad y el poder para hacer riqueza y la capacidad para administrarla y usarla con sabiduría. Deuteronomio 8 del 11 al 18. El dinero y la riqueza tienen su lugar, pero lo principal aquí son los valores eternos del reino de Dios y su justicia. Mateo 6 del 24 al 34 y Juan 6, 27. El tema de nuestro estudio nos hace necesario definir la avaricia. El diccionario bíblico adventista la presenta en la palabra hebrea vexá, que se traduce ganancia ilícita, y la palabra griega pleonexia, ganancias sórdidas. La avaricia es el deseo desorbitado por obtener más de lo que le pertenece a otros. La avaricia conduce a otros graves pecados como son la idolatría, la codicia, la apostasía y finalmente la exclusión del reino de los cielos. La codicia se inclina en el deseo perverso de poseer las cosas que le pertenecen a otras personas, pero la avaricia va más allá, porque busca no solo poseerlos, sino acumularlos. El decálogo presente en el 10º mandamiento, no codiciarás, en el mismo nivel de no mentir, no robar, no asesinar, y es tan letal que Dios fue amplio en el detalle de las áreas donde ataca la codicia. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa de tu prójimo. Éxodo 20:17. Pablo ubica la codicia y la avaricia dentro de las categorías de pecados atroces que impedirán la entrada en el reino de Dios. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. La codicia y la avaricia están a la altura de la extorsión, la idolatría, la fornicación y el adulterio. Colosenses 3:5. Y no conocen límites, aún en el mismo cielo, el deseo de exaltación y la codicia por el trono de Dios llevaron a Lucifer a la rebelión. Isaías 14 del 12 al 14. Y en nuestro estudio veremos ejemplos de su pecaminosidad y cómo podemos hacer para vencerla. En relación con el tema veremos, número 1, 4 personajes que se extraviaron por causa de la codicia, y 2, 7 pasos para vencer la codicia, finalizando con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con 4 personajes que se extraviaron por causa de la codicia. Isaías 14 del 12 al 14 describe la caída de Lucifer y sus pretensiones de subir al cielo y junto a las estrellas de Dios levantar su trono y en el monte del testimonio sentarse a los lados del norte y proclamarse semejante al Altísimo.
Vemos encabezando esta lista de personajes a Lucifer, el lucero hijo de la mañana, un ser especial creado por Dios, como el sello de la perfección lleno de sabiduría y acabado de hermosura, Ezequiel 28:12, quien gozando de privilegios y de posición exaltados, ya que después de la divinidad era quien seguía en autoridad en el cielo, él albergó la codicia que afectó sus pensamientos y sentimientos hacia el deseo incontrolable de pretender ser semejante al Altísimo y recibir de los seres celestiales la adoración que es exclusiva de Dios, el Creador. Romanos 1:25. Con arrogancia aspiraba a la posición, la gloria y el poder divino, pero no ser semejante a él en carácter. Se le presenta como el originador del pecado, 1 de Juan 3, 4 y 8. Lucifer no midió los alcances de la codicia y las consecuencias fatales de su rebelión. Él se transformó en el dragón, la serpiente antigua, diablo y Satanás, y fue expulsado del cielo junto con sus ángeles rebeldes. Apocalipsis 12, del 7 al 11. Continuamos nuestro análisis de cómo la codicia afectó a Acán. Vamos a los capítulos 6 y 7 de Josué, que describen el inicio de la posesión de la tierra prometida de parte de Israel, cuya primicia fue la conquista de Jericó. Dios había dado instrucciones claras acerca del destino de sus habitantes y del botín. Josué capítulo 6, versos 17 al 19. La ciudad y sus habitantes serían Jerem, sustantivo hebreo que proviene del verbo harán, dedicados para la destrucción. La única excepción sería Rahab la ramera y su familia. Todos los demás debían de morir y las riquezas de Jericó no podían ser tomadas para uso personal, ni sus metales habían de dedicarse al Señor y ser llevados a su tesorería. Josué debió haber verificado este cumplimiento estricto de las disposiciones divinas antes de proseguir el avance de las conquistas. Sin embargo, en Josué capítulo 7, verso 1 se narra que Acán, hijo de Carmí, de la tribu de Judá, tomó parte del anatema y lo escondió. Su prevaricación hizo que todo Israel se volviera un anatema delante de Jehová y que no pudiera bendecirles, dándole victoria sobre sus enemigos, hasta que la afrenta fuera quitada y se devolviera el anatema. Es digno de consideración que el pecado de Acán, aunque no era de conocimiento público, Dios consideraba a todo Israel culpable, y por esa causa no podían recibir la bendición. En muchas ocasiones, sin una previa verificación, damos por sentado que todo está en orden, y caemos en una falsa seguridad. La realidad es que el pecado pone en riesgo la prosperidad del pueblo de Dios. Las promesas de Dios son condicionales a la obediencia. Deuteronomio 4, verso 13. Dios no podía apoyar el proyecto de conquista si el pecado no se corregía, porque daría la impresión de que él aprobaba el pecado. Josué 7, del 5 al 12. La derrota de Jai fue la evidencia de que algo andaba mal en el campamento israelita. Josué midió las consecuencias pensando en la deshonra del nombre de Dios, así como la destrucción total de Israel en manos de los reyes cananeos. Josué 7, del 11 al 18 dice que postrado en humillación, pidió a Dios la explicación y él le presentó la prevaricación de Acán al tomar el anatema, y le ordena que santifique a todo el pueblo. Y pone en marcha un proceso muy similar al que realiza Cristo en el santuario celestial en la obra del juicio investigador, separando a los fieles de los infieles y finalmente erradicando el pecado y a los pecadores de en medio de su pueblo. Todo Israel pasó en revista, se evaluó tribu por tribu, familia tras familia e individuo tras individuo, y se descubrió que Acán era el responsable. El pecado debe de enfrentarse, la indulgencia nunca disminuirá su impacto ni evitará sus terribles consecuencias en todo el pueblo. Acán tomó para sí algo que había sido consagrado para Dios, y corremos el peligro si hacemos uso de la porción que Dios se ha reservado como consagrada para él, es decir, los diezmos y las ofrendas. Este es un problema que el profeta Malaquías en el capítulo 3, verso del 8 al 10, presenta con claridad, porque afecta nuestra relación con Dios y nos hacen sentir la necesidad de un proceso decidido de reforma. En situaciones cruciales como esta, Dios nos invita a santificarnos. Josué 7, del 19 al 26. Israel tomó un periodo para autoexaminarse y escudriñar sus corazones. Acán tuvo esta oportunidad de reconocer su falta,
pero el pecado le endureció el corazón y tendió a disminuir su repugnancia hacia el mal. Solo cuando fue descubierto reconoció la culpa, pero no registra genuino arrepentimiento. Y el hecho que Dios le aplicara a él y a su familia el castigo indicaba que ellos conocían el pecado y lo encubrieron. La aceptación pública de Acán dejó en claro que el castigo no era injusto. Su tardía confesión no pudo evadir su castigo, pero el carácter de Dios fue vindicado en su justicia en juicios y leyes. Acán fue vencido por el deseo irresistible de poseer un manto babilónico bordado de oro. El hebreo codició chamad y lo escondió debajo de su tienda. Josué capítulo 6, 18-19. Y deshonró el nombre de Dios ante todas las naciones. Josué 7:9. Continuamos con la experiencia de Judas de Queriot. Juan capítulo 6, verso 71 y Juan 13, verso 26. Era uno de los 12 discípulos que acompañaron a Jesús en su ministerio público. Marcos capítulo 3 del 13 al 19. Escuchó verdades eternas de los labios del mismo Señor. Juan 17:12. Gozaba la confianza de los 12 ya que era el tesorero. Juan 13:29. Es paradójico saber que personas que nunca gozaron tales oportunidades y privilegios se salvarán porque rindieron sus vidas a Cristo. Juan 1:11 y 12. Pero Judas, pese a sus ventajas, pasó de la condición de casi salvado a la de totalmente perdido y sujeto de eterna condenación. Juan 3:18-19. Fue en la fiesta de Simón el fariseo, quien fue sanado de la lepra por Cristo, donde se presenta el problema interno de Judas. Juan 12 del 1 al 8, Mateo 26 del 6 al 13. En esa ocasión María Magdalena llegó a la fiesta para ungir a Jesús para su sepultura, quebrando un perfume de nardo muy costoso. Y para Judas esto era un desperdicio de dinero, porque esa suma se hubiera dado a los pobres. Cristo defendió a María y con amabilidad reprendió a Judas por su comentario codicioso, diciéndole: porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Juan 12:8. Al terminar la fiesta, Judas fue de inmediato ante el Sanedrín a pactar por 30 monedas de plata, un precio mucho menor que el costo del perfume de nardo de María, y entregar así a su maestro. Mateo 26 del 14 al 16. Su falso interés por los pobres era la estrategia que justificaba tomar del dinero de la tesorería para su uso personal. El corazón humano es engañoso y perverso. Jeremías 17:9. Ni siquiera imaginamos lo que somos capaces de hacer si no nos hemos rendido de corazón a Cristo, ni transformados por su gracia. Sufriremos lamentables consecuencias. Y como dice 1 Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Judas no permitió a Dios que trabajara en esa área de su vida. La avaricia y el egoísmo se fortalecieron cada vez más y le vencieron. Su experiencia es una solemne advertencia contra los malos pensamientos y los malos sentimientos como lo son la codicia y la avaricia. Los personajes siguientes son una pareja, Ananías y Zafira. Ellos eran miembros que vieron la edad de oro de la Iglesia Apostólica, siendo testigos del actuar del Espíritu Santo en múltiples conversiones, sanidades y milagros que transformaban las vidas, donde la generosidad se manifestaba al grado de que muchos como Bernabé vendían sus propiedades y las ponían el precio a los pies de los apóstoles, y ellos lo repartían el dinero conforme a las necesidades de los miembros. Ananías y Zafira fueron impresionados por el Espíritu Santo y vendieron también una propiedad. Hechos 4 del 31 al 35, Hechos capítulo 5 verso 1. Sin embargo, cuando ya tenían el precio en sus manos, perdieron la motivación, pero por motivo del que dirán planificaron una estrategia: dar solo una parte del precio, vivir del fondo común de la iglesia y guardar para ellos el resto. Así que se presentaron ante Pedro como quienes, por la obra del Espíritu Santo, habían entregado todo el precio de la propiedad. Pero Pedro fue advertido por el Espíritu Santo y pudo discernir el pecado. Y cuando les hizo la pregunta acerca del precio prometido, ellos pudieron haber sido sinceros y decirle que solo darían una parte.
pero pensando en que por su generosidad ganarían el reconocimiento del pueblo, contestaron afirmativamente. Hechos 5 del 2 al 4 y verso 8. De inmediato el apóstol saca a luz su codicia, su acción fraudulenta y el mentir no solo a la iglesia, sino a Dios mismo. Hechos 5, versos 3 y 4. En Hechos 5.2 se ocupa la palabra griega nos physomai, sustraer, guardar para uno mismo. Esta misma palabra se traduce en Tito 2.10 como defraudar, y en algunas traducciones bíblicas es la misma palabra equivalente al hebreo maal, que se traduce prevaricar, Josué 7.1, refiriéndose al pecado que ya estudiamos de Acán. Al sustraer añadieron a la codicia el fraude. Al presentarse delante de Pedro como quienes entregaban el precio completo, añadieron a la mentira la hipocresía y la falta de generosidad. La tentación en sí misma no es pecado, pero si no se le vence, el siguiente paso es la acción pecaminosa. En las palabras que Pedro le dice a Ananías y Zafira, se percibe el proceso. Primero les dijo, ¿por qué permitieron que Satanás llenara sus corazones para mentir y defraudar? Hechos 5.3. Y luego añadió, ¿por qué pusieron en acción el defraudar y el mentir? Hechos 5.4. Ellos tuvieron tiempo para decidir entre lo correcto e incorrecto, así que fue un acto intencional, planificado y ejecutado. Ambos pretendían quedar bien a la vista de los hombres y a la vez satisfacer su codicia. Aquí sobresalen dos cosas importantes en el relato. La primera es la santidad de los votos. Una vez contraídos se vuelven obligatorios. Deuteronomio 23 del 21 al 23. Y si queremos aplicarlo a nuestra época, los pactos, las promesas hechas a Dios se vuelven obligatorias. Debemos de cumplirlas. El usar los fondos destinados a ese fin para nuestro beneficio personal es pecado, así como tomar la parte que Dios ha consagrado como suya de nuestros ingresos, refiriéndonos a los diezmos y las ofrendas. Levítico 27:30. Pero en segundo lugar, las palabras de Pedro a Ananías y a Zafira, diciéndoles, ¿por qué mentisteis al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Destacan la personalidad y la divinidad del Espíritu Santo de forma indubitable. Hechos capítulo 5, versos 3 y 4. Continuamos con 7 pasos para vencer la codicia. El orgullo, el egoísmo, la codicia y la avaricia son problemas internos que residen en la mente humana. Son más difíciles de vencer que cualquier pecado visible como la mentira, el adulterio, el robo, idolatría y la transgresión del sábado. El Nuevo Testamento usa el griego epituía para describir primero el deseo intenso por lo que es no nuestro y define como concupiscencia, y es seguido de la acción pecaminosa. Santiago 1, versos 14 y 15. En Génesis 4:7, Cristo le explicó a Caín que él podía resistir la tentación y vencerla o ceder ante ella y pecar. El pecado está a la puerta, con todo esto a ti vendrá su deseo, pero tú te enseñorearás de él. En la lucha diaria contra la tentación y la concupiscencia, 1 Corintios 10:13 nos da una promesa alentadora. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No tenemos tentaciones diferentes de las de los demás seres humanos. Dios no tienta a nadie, pero también permite la tentación y nos promete la victoria para que podamos acelerar nuestro crecimiento en la gracia. Ahora mencionamos los 7 pasos para vencer la codicia. Número 1. Pedir a Dios el espíritu de contentamiento, 1 Timoteo 6 del 6 al 11. 2. Elegir servir y seguir a Cristo, Josué 24:15. Yo y mi casa serviremos al Señor. 3. Pedir a diario lo que dice Mateo 6:13 en el Padre Nuestro. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. 4. Llenar nuestra mente de los principios sanos de la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, Salmo 119:11.
Quinto, confiar en que Cristo, nuestro Salvador, en Hebreos 4 del 14 al 16, abordó el problema de la humanidad venciendo la tentación y el pecado. Cultivó un espíritu de oración y comunión con su Padre Celestial. Venció en la cruz el pecado, al diablo y a la muerte. Resucitó y ahora intercede por nosotros en el santuario celestial. Y nos ha prometido poder para que logremos una vida de fe y de obediencia y un carácter semejante al suyo. Sexto, buscar a Dios mientras tengamos vida y esté disponible el tiempo de la gracia. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado y amadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, que Él tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Isaías 55, versículos 6 y 7. Y 7. Sigamos el consejo sabio de primera de Juan 2 del 12 al 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Muchos miembros del profeso pueblo especial de Dios se han conformado de tal manera al mundo que su carácter peculiar ya no se distingue más, y es difícil establecer la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Malaquías 3:18. Dios haría grandes cosas por los miembros de su pueblo si salieran del mundo y se mantuvieran separados. Si se someterían y se dejan conducir por Él, haría de ellos un motivo de alabanza en toda la tierra. Dice el testigo fiel: conozco tus obras. Apocalipsis 3:15. Los ángeles de Dios que sirven a los que han de ser herederos de la salvación están al tanto de la condición de todos. Saben cuál es la medida de fe que posee cada uno. La incredulidad, el orgullo, la codicia y el amor al mundo que se han manifestado en los corazones del profeso pueblo de Dios han contristado a los ángeles sin pecado. Cuando han visto que pecados atroces y presuntuosos existen en los corazones de muchos profesos seguidores de Cristo y que Dios ha sido deshonrado por su conducta inconsistente y torcida, se han puesto a llorar. Y sin embargo, los más culpables, los que provocan la mayor debilidad de la iglesia y manchan su santa profesión de fe, aparentemente no están ni alarmados ni convencidos. Por lo contrario, pareciera que creen que están floreciendo en el Señor. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 114. El pecado mortal que condujo a Acán a la ruina tuvo su origen en la codicia, que es entre todos los pecados la más común y el que se considera como con más liviandad. Mientras que otros pecados se averiguan y se castigan, cuán raro es que se censure siquiera la violación del 10º mandamiento. La historia de Acán nos enseña con la enormidad de ese pecado cuáles son sus terribles consecuencias. La codicia es un mal que se desarrolla gradualmente. Acán albergó avaricia en el corazón hasta que ella se hizo hábito en él y le ató en cadenas casi imposibles de romper. Aunque fomentaba este mal, le habría horrorizado el pensamiento de que pudiera acarrear un desastre para Israel, pero el pecado embotó su percepción. Y cuando le sobrevino la tentación, cayó fácilmente. ¿No se someten aún hoy pecados semejantes a este, y frente a las advertencias tan solemnes y explícitas como las dirigidas a los israelitas? Se nos prohíbe tan expresamente albergar la codicia como se le prohibió a Acán que tomara despojos de Jericó. Dios declara que la codicia o avaricia es idolatría. Se nos amonesta: mirad, guardaos de toda avaricia. Lucas 12:15. Tenemos ante nosotros la terrible suerte que corrieron Acán, Judas, Ananías y Zafira. Y aún ante estos casos tenemos el de Lucifer, el hijo de la mañana, que codiciando una posición más elevada perdió para siempre el resplandor y la felicidad del cielo. Y no obstante, a pesar de todas estas advertencias, la codicia reina en todas partes. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 471. Vivir para sí es pecar. La codicia, el deseo de beneficiarse a sí mismo, separa el alma de la vida.
El espíritu de Satanás es conseguir atraer hacia sí, el espíritu de Cristo es dar y sacrificarse para el bien de los demás. Palabras de vida del Gran Maestro 203. Si permitimos que nuestras mentes se espacien más en Cristo y en el mundo celestial, encontraríamos un poderoso estímulo y apoyo al pelear las batallas del Señor. El orgullo y el amor propio perderían su poder cuando contemplamos las glorias de esta tierra mejor, que tan pronto será nuestro hogar. Comparadas con la hermosura de Cristo, todas las atracciones terrenales parecerán de poco. Review and Herald del 15 de noviembre de 1887, Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 80. Les deseo un feliz y glorioso sábado en la bendita presencia del Señor y abundantes bendiciones para todos.